Bienvenidas, bienvenidos a la clase. Vamos a trabajar hoy con el tema del estrés y meditación. Las 5 mejores formas de estresarse a través de la meditación va a ser. Vamos a saber cómo estresarnos a través de la meditación. De eso se va a tratar el taller. Estamos viendo quién está atento, ¿viste? Ahí. Bien. Vamos a trabajar con respecto al estrés, entendiendo mínimamente de qué se trata el estrés desde una definición y a partir de ahí cómo lo trabajaríamos a través de la meditación. O por lo menos desde este sistema en particular de meditación que nosotros ofrecemos, denominado meditación ahimsa. La palabra ahimsa significa no violencia. Ese sería el nombre del sistema desde el cual vamos a abordar este tema del estrés. La palabra estrés es una palabra muy común entre nosotras. A veces es sinónimo de cansancio, a veces es sinónimo de ansiedad, a veces es sinónimo de dificultad en la vida cotidiana. Generalmente la utilizamos en lo cotidiano para referirnos a 3 cosas diferentes. Una es la problemática en la que vivimos, lo exterior, los líos. Entonces sí, porque la vida, el estrés de hoy. La segunda tiene que ver con lo que en definición sería el estrés, que es la forma de o un mecanismo de regulación y de adaptación que tenemos como seres humanos. Es decir, una serie de mecanismos que accionan para que nosotros nos adaptemos a lo que va pasando. Y generalmente hay una tercera idea con respecto al estrés, que serían las causas del estrés. Lo que el estrés me va generando, ¿no? Lo que el estrés me va generando. Me gustaría que hablemos del estrés como esta segunda idea que planteábamos. Una serie de regulaciones o un método que tiene el propio organismo y la propia mente para adaptarse a las condiciones de la vida, a los cambios que nos propone la vida. Entonces allí puede que eso esté funcionando adecuadamente. Por ejemplo, hoy ustedes se proponen hacer este taller. Y al hacer este taller se les proponen cosas para pensar, ustedes tienen que acomodar un horario, generar distintas cosas por este suceso que hay, el taller este. Eso también es considerado estrés. Nada más que lo dividimos en 2. Decimos que existe un estrés positivo y un estrés negativo. Al estrés positivo le llamamos eustrés y al estrés negativo distrés. Es difícil a veces al principio, ¿por qué? Porque ya tenemos instalada la palabra estrés para referirnos al distrés, al estrés negativo. En meditación ahimsa decimos que la diferencia entre el estrés positivo y el estrés negativo tiene que ver con la motivación y los recursos de la persona. Veamos si lo podemos entender más con una explicación más específica. La vida me propone ciertos desafíos. Por ejemplo, hacer un curso, ir al trabajo, relacionarme con otra persona. Decimos que cuando ese desafío se encuentra dentro de nuestra motivación y nuestros recursos, genera todo un movimiento de adaptación en nosotras que es muy positivo, estimula, genera crecimiento. Pero cuando ese suceso va más allá de nuestra motivación y nuestros recursos, es decir, que yo quiera y pueda, más allá de nuestra motivación y nuestros recursos,
se transformaría en un estrés negativo. Entonces, suponete vos que vos afrontás un curso. Es sumamente común, nosotros lo conocemos mucho porque nosotros nos dedicamos a formar instructoras de yoga. Y les pasa a algunas de nuestras alumnas que inician el curso con mucho entusiasmo, es decir, con gran motivación. Y con una cierta cantidad de recursos a principio de año, descansaditas a lo mejor, o más o menos equilibrado todo con las tareas que tienen, pero a medida que va apareciendo cosas en el año, empiezan a generarse sucesos donde van disminuyendo los recursos. Es decir, una no es la misma en marzo que en diciembre, ¿sí? A veces en diciembre queda la mitad de nosotros, ¿no? Entonces, la cantidad de recursos va disminuyendo en la medida que la persona se va cansando más o va logrando engancharse en determinado tipo de tareas o que alguna persona en la familia tiene problemas y por esos problemas la persona tiene que agarrar más tareas. Entonces, algo que en un principio, al principio del curso, era eutrés, ¿no? Generaba todo un mecanismo de adaptación positivo, agradable y que puede considerarse una herramienta de crecimiento. Es posible que hacia finales del curso la persona tenga que evaluar de nuevo todo, porque es posible que genere deterioro. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, les hago un poquito de lío, porque yo podría empezar directamente a decir el estrés como un proceso negativo, desagradable. Hay que evitar el estrés. Pero la idea es entender que estos son mecanismos naturales nuestros y que en un momento se ven sobrepasados. Entonces, esa sería una cuestión, ¿no? Eutrés y distrés. Entonces, por ahí, cuando yo, como estoy acostumbrado popularmente a usar la palabra estrés, cuando use la palabra estrés solo a lo mejor voy a estar refiriéndome al distrés. Pero sería incorrecto usarlo de esa manera en un ámbito terapéutico. En un ámbito terapéutico entendemos más que el estrés es ese proceso de adaptación, todos esos mecanismos de adaptación que tiene una y que pueden ser positivos si se dan las condiciones para eso. Entonces, bien, tenemos el distrés, este estrés negativo. Este estrés negativo va a tener una serie de mecanismos y a la vez va a generar efectos negativos, como puede ser tener problemas digestivos, no poder dormir bien o dormir demasiado o empezar a tener ciertas cuestiones más cognitivas, de repente pensamiento más negativo, preocuparnos más y una serie de efectos que pueden salir por cualquier parte en la parte orgánica, ¿no? Como enfermedades en la piel, y hay un conjunto de enfermedades que se consideran como originadas por el estrés. Pero de alguna manera, desde el área donde trabajamos nosotras, desde yoga y meditación, entendemos que el estrés, el distrés, el estrés negativo, influiría en cualquier enfermedad, ya sea para agravarla o para originarla. Entonces, un tratamiento antiestrés o cuidarnos con respecto al estrés siempre sería adecuado para la salud. ¿Cómo lo vamos a trabajar desde meditación? Nosotros tenemos un sistema en el cual incluimos una serie de técnicas llamadas técnicas de armonización de la energía y una serie de técnicas llamadas técnicas de meditación. Entonces fíjense, ¿no? En un sistema de meditación, adentro del sistema tenemos técnicas de armonización de la energía y técnicas de meditación. Las técnicas de meditación son aquellas que tienden a desarrollar conciencia.
En cambio, por ejemplo, una técnica de armonización de la energía podría ser una técnica de relajación. La técnica de relajación no la consideramos una técnica de meditación y muchas veces se confunden. Son parecidas en que las dos se hacen quietas, por ahí se hacen en la misma postura, en las dos una se relaja, pero el objetivo de la técnica de meditación es desarrollar conciencia. Y la técnica de relajación es estimular el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es esto? Vamos a hablar ahora de la armonización de la energía. Resulta que el estrés tiende a que nosotros activemos una parte del sistema nervioso llamada sistema nervioso simpático. Es decir, nuestro sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. Una es el sistema simpático. El sistema simpático se activa para que yo pueda accionar, ¿sí? Para que yo pueda responder a todas esas, a esos cambios de la vida cotidiana. El tema es que a veces quedamos activados. No es que lo activamos y después se desactiva, sino que quedamos prendidos en eso. Es decir, nosotras nos frena un auto encima. Cuando nos frena un auto encima, se dan una serie de acontecimientos internos, orgánicos, que nos preparan a nosotras para defendernos de eso. Así como si sufriéramos algún tipo de ataque o algo. Entonces, en ese momento se disparan determinados mecanismos que harían al estrés, esta forma de adaptación. A veces, cuando eso termina, no terminan esos mecanismos y siguen enganchados. Entonces uno puede hablar de que el distrés se da también porque esos mecanismos quedan como conectados cuando ya no hacen falta. Esto es muy complejo, porque a veces esto queda conectado o está conectado continuamente por nuestra manera de ver la vida. Entonces, esta manera de ver la vida que puede tener una de nosotras, puede que vea ataques donde no los hay. Entonces, ahí se da el distrés. Entonces decimos que una de las las consecuencias del estrés es mantener activo el sistema nervioso simpático. Lo opuesto de esto sería el sistema nervioso parasimpático, el encargado de nivelar el equilibrio, de dar equilibrio al cuerpo. Entonces, la primera parte, la parte más básica o más elemental de un tratamiento antiestrés, tiene que ver con estimular el sistema nervioso parasimpático. Diciéndolo en una forma sencilla, entrenar técnicas de relajación que nos ayuden a bajar, nos ayuden a desconectar ese sistema de alarma o de acción. Entonces, si nosotras vivimos situaciones de estrés, es aconsejable que lo imaginemos, ¿no? Como para que vayamos armando este mapita. Esto del estrés es enorme, podríamos estar días explicando cantidades de cosas. Entonces hoy, en 1 horita y media, vamos a ver si puede quedar como una esquemita para quien tenga interés de hacer algo que lo pueda hacer. Entonces, en esta primera parte decimos, si yo ando con problemas de estrés, yo sé que ando media superadita por determinadas cosas, es ideal que yo 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, yo pueda hacer algún ejercicio que estimule mi sistema nervioso parasimpático. Entonces, en este caso, hay distintas técnicas de relajación que uno podría hacer. Hoy no da el tiempo para que cada una de nosotras pudiera preguntar con respecto a la técnica, porque por ejemplo yo a lo mejor doy una técnica y algunas de nosotras no nos sale eso. Entonces cuando uno da determinadas técnicas hay gente que la técnica misma no le sale y por lo tanto no le sirve. Por ejemplo decir, bueno, nos tendemos, cerramos los ojos y imaginamos que tal cosa. Y alguna de ustedes me dice, sí, pero yo no me puedo tender
porque me pongo inquieta y no me puedo detener. Bueno, en ese caso, hace actividad corporal, caminar, bañate. Hay una serie de cosas que nos agotaría la hora y media para aclarar la personalización de la técnica. ¿Entienden esto que planteo? La personalización. Hoy la idea es que nosotros podamos quedar con la idea de un mapita en el cual uno de los pasos va a ser relajarse, aprender a aflojarse. Una condición fundamental para hacer las técnicas, y algunas de nosotras por ahí no tenemos esa condición, pero está bueno que lo sepan, es creer en el sentido de la técnica. Por ejemplo, cuando nosotras vamos, o un profesor de gimnasia, de cualquier actividad física corporal como el aeróbics, en el gimnasio, un profesor de educación física, las personas cuando se cansan no le preguntan por qué me canso. ¿Entienden esto? No sé si has ido a gimnasia alguna vez después de mucho tiempo de no hacer gimnasia. Entonces uno está, lo que se llama en Harvard, estar batata. Uno está sumamente batata. Entonces vos vas, el profe te empieza a hacer salta, te agotas y en ningún momento le decís, profe, ¿por qué yo me canso? No, te queda claro que estás batata. Y además proyectas en tu mente que si logras seguir durante 2 meses, no vas a estar más batata. Se dan dos cosas que para nosotras son obvias. Y más vale, ¿cómo le voy a preguntar por qué me canso? Ya sé por qué me canso. Y no le voy a preguntar cómo hago para dejarme cansar porque me va a decir, y seguí viniendo, ¿no? Bueno, pero cuando voy a yoga o voy a meditación y me dictan una relajación, es sumamente común que la alumna pregunte, ¿por qué no me relajo? O que diga, yo soy de las personas que no me relajo. En cambio, en gimnasia nunca decimos, yo soy de las que me canso. ¿Vos sos de la que no te cansas? Porque yo soy del tipo de personas que se cansan. No, vos estás batata. Serás del tipo de persona que no hace gimnasia, pero no decís soy del tipo de personas que se cansa. Bueno, en la relajación nosotras generalmente no lo tomamos como una destreza desarrollable. Lo tomamos como una característica personal. Entonces es muy importante entender, después verás vos si me crees a mí, porque a lo mejor no me crees y me decís no, porque depende de cada uno. Entonces yo te cuento que es una habilidad desarrollable, sumamente desarrollable. Entonces las técnicas no solo tienen el sentido de que me relaje, tienen el sentido de que yo me aprenda a relajar, que yo me entrene, que yo desarrolle mi capacidad de relajación. ¿Lo tienen, che? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿Te puedo hacer una pregunta? dale, Norma, sí. Vos sabés que me suele agarrar problema respiratorio ante una situación emocional. Eso podría ser de que necesitaría utilizar una técnica como para relajar, porque posterior a eso me viene todo el problema respiratorio y me cae mal todo. Tomar medicamentos, llamar a la doctora, y yo me doy cuenta que es un estado emocional, ya sea positivo o negativo. Entonces, ¿qué tendría que aprender ahí? ¿Una técnica de relajar o qué? ¿O no tiene nada que ver con lo que estamos viendo? Bien. Pregunto. Me sirve. Podemos decir que tiene que ver y no tiene que ver. ¿En qué sentido? Dale. Resulta que, vamos a tomar primero, como que Norma viene y me dice, estoy en un estado de estrés. Duermo poco, me cae mal la comida, o el médico, yo fui por algo digestivo y el médico me ha dicho, mire, está muy estresada. Entonces viene con el profe de yoga o el profe de meditación y dice, mira, estoy estresada. Así como si de repente fuera al médico y decir, mire, yo estoy débil. Y a esa debilidad el médico le da unas vitaminas.
porque van a mejorar todo el proceso. Bueno, en este caso, el profe de yoga le dice, mira, Norma, 3 veces a la semana, por lo menos, vamos a practicar técnicas de relajación porque hay que hacer bajar ese nivel de estrés. Ahora, la situación que nos dice Norma puede ser una situación incluida en un proceso de estrés o algo que le pasa a Norma, ¿no? Un momento de estrés. Distinguir entre un momento de estrés y un proceso donde yo estoy viviendo estrés negativo. Entonces... Creo que es eso. Creo que es eso, lo que estás diciendo. Bien, entonces... Estoy viviendo en un proceso negativo, en un proceso de estrés. Entonces, y entonces por eso me agarra. Ahí va. Si el proceso, todo el proceso, es decir, estos 15 días de Norma, están incluidos dentro del proceso de estrés, estas 2 relajaciones por semana, 3 relajaciones, pueden hacer una merma considerable. Pueden ser una ayuda para que descanse, para que duerma. Pero lo que nos dice Norma también puede estar incluido en una característica de vida donde uno siempre es así. ¿Se entiende? Donde de repente dice, profe, cada vez que me dicen o me pasa esto, yo me pongo así. O en el caso de Norma y yo, que ya somos más grandes, nos empieza a agarrar con el tiempo determinadas cosas que antes no nos pasaban, pero psicológicamente y emocionalmente ya éramos así. Nada más que el cuerpo está más frágil y uno se caga palo más con el acontecimiento que tiene. No sé, a algunos les habrá pasado, los que pasen de los 50 por ahí, que uno ya está, el organismo ya soporta la personalidad de uno menos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una característica personal de cómo uno toma las cosas. En esa característica personal de cómo uno toma las cosas, es como que estoy poniendo aquí un proceso de estrés. Y lo voy a exagerar, ¿no? Esta persona es una persona con una sabiduría total, que no tiene líos internos en nada y está viviendo un proceso de estrés porque tiene el papá enfermo, el hijo enfermo, acá. Y acá una persona que tiene ciertas características de personalidad, para decirle de alguna manera, de forma de ser, que hace que viva determinadas situaciones de estrés muy intensamente. ¿Lo entienden? 2 casos. No decimos que Norma esté en ninguno de los 2, no la definimos a Norma. Estoy mostrando 2 yo. Este va a incluir también la relajación en el proceso de él, en el tratamiento o en lo que tiene que hacer. Pero aquí va a haber mucho más trabajo de autoconocimiento, de descubrir una serie de cosas de este lado. Entonces la relajación va a estar incluida, pero no va a ser tan central como si está de este lado. Si está de este lado, es como que nosotras le estamos dando eso que decíamos, que el médico te da unos suplementos para que estés mejor si andas débil. Bueno, la persona que está viviendo un proceso de estrés le va a servir sí o sí a hacer técnicas de relajación. Le va a aportar a su proceso. Después, si esa persona te dice, uy, pero ¿cómo hago yo en esos sucesos? Ya lleva otro entrenamiento más personal. Ay, pero ¿cómo hago yo si me dicen, me pongo mal? ¿Cuándo hago la relajación? Es seguro que hacer 3 veces a la semana relajación va a aminorar, va a ayudar. Pero no es un tratamiento para cuando yo tengo dificultades al reaccionar frente a algo. Es un aporte, ¿no? Entonces hoy, dentro de este tratamiento general para cuando nosotras estamos viviendo un proceso de estrés, decimos que una de las 3 cosas que vamos a hablar hoy, la primera es estimular el sistema nervioso parasimpático, relajarnos. Y esto es muy importante y es difícil ser consciente de esto porque no está educado así.
generalmente nosotras tenemos que estar activos es muy bueno. Y generalmente cuando uno está descansando, no está relajado del todo. Si quieren, hagan una prueba. A veces uno siente que uno en la clase de yoga se relaja y dice, me relajé tanto que me dormí. Y es cierto, para dormirse, de alguna manera me tengo que relajar. Pero yo les aseguro que a la noche, si uno practica técnicas de relajación, se va a dar cuenta que muchas veces se duerme y está mucho menos relajado que cuando hace relajación. Es más, si ustedes quieren probar, por ejemplo, la relajación, comúnmente uno la hace acostado boca arriba, con los pies y las manos separadas. Si uno se trata de dormir boca arriba, la mayor cantidad de las veces no puede. Necesita cerrarse. Si no se cierra, te pica todo. Te agarra inquietud. Entonces, resulta que uno podría hacer una técnica de relajación antes de dormirse y notar cómo no necesariamente cuando se duerme baja del todo. Entonces, dormir es una cosa, es fundamental dormir, no hay que confundirlo. En el primer curso que hice yo de relajación a los 16 años, hice un curso de relajación, de esos trabajos, y me acuerdo que una persona le preguntó al profe, le dijo, ¿qué es mejor, dormir una siesta o relajarse? ¿Dormir media hora o relajarse? Son dos cosas diferentes, ¿sí? El dormir tiene que ver con una necesidad, el sueño es el sueño y el relajarse es otra cosa. Entonces una vez cuando se duerme se relaja mucho y otras veces no tanto. Entonces el tema de la relajación por ahí, no nos damos cuenta nosotras que no tenemos momentos de relajación muchas de nosotras. Tenemos momentos de displacer y tenemos momentos de placer, pero de relajación no. Placer comiendo algo, placer viendo algo. Si yo estuviera relajado puedo apagar el tele, pero no estoy relajado, por eso tengo el tele prendido. Pero estoy al pedo, sí, pero no confundas estar al pedo con estar relajado, son dos cosas distintas. Esa expresión también la aprendí en Harvard, disculpen, ¿no? Pero entonces, estar al vicio no es lo mismo que estar relajado. Cuando uno está relajado puede seguir relajado, cuando uno está al pedo y se corta la luz, te embola, ¿no? Entonces, la sensación de relajación es algo por ahí olvidado. Entonces, bueno, las técnicas nos ayudan, primero que todo, a acordarnos, a darnos cuenta de qué era relajarse. Entonces, vamos a alargar con una técnica sencilla y cortita de relajación, como para meterle una práctica a esta primera parte, a este tercio, ¿no? Una serían las técnicas de relajación. Si alguien tiene ganas de acostarse, se acuesta, si no podemos trabajar sentadas, yo aquí por cómo está diagramado esto, lo adapto a que estemos sentadas, pero podemos acostarnos tranquilamente. Puedo estar sentada con apoyo, sin apoyo. Lo importante es estar cómodas. Que el cuerpo no me moleste, no me incomode. A veces el cuerpo sigue estando incómodo, ¿no? Y uno se trata de acomodar y no se logra acomodar. Y eso ya es por el estado del sistema nervioso. Ya por más que me acomode, no logro comodidad, ¿no? Entonces, en primera instancia uno busca acomodarse todo lo posible. Y si queda alguna incomodidad, ya puede que tenga que ver con la tensión corporal, a la cual vamos a tratar de trabajar ahora. Si te es cómodo hacerlo, vamos a cerrar los ojos. Si cerrando los ojos no te sentís incómoda, cerra los ojos, porque esto va a permitir dos cosas. Una, que los estímulos exteriores no te activen.
Y la segunda es poder llevar la atención más fácilmente a tu cuerpo. Sentí tu cuerpo. No es fácil del todo sentir. Démonos la posibilidad de sentir. ¿Te das la posibilidad de sentir o solo vas a intelectualizarlo? Fíjate si podés sentir. No pierdas esta oportunidad. Regálate el sentir tu cuerpo. Aun cuando no fuese tan agradable. Porque encuentras cierta incomodidad o cierta inquietud. Vamos a llevar la atención a la respiración. Sentir la respiración. A la cual no vamos a buscar controlar, simplemente sentir. Sentir el aire que entra, sentir el aire que sale. La teoría es que una de estas dos, la inhalación o la exhalación, promueve o beneficia la energización del organismo. La inhalación o la exhalación, una de las dos se caracteriza por traer energía. Fíjate si podés descubrir cuál es. Y una de las dos se caracteriza por enviar al cuerpo una indicación de aflojar. Fíjate si podés atender a tu cuerpo y comprobar si la inhalación o la exhalación es la que invita a aflojarse. Fíjate si podés sentirlo. Si la descubriste, observa más esa invitación. Sentí esa etapa en particular. A lo mejor es muy sutil. A lo mejor es muy tímida esa invitación de aflojarse. Te cuento que la teoría dice que la exhalación, la salida del aire, es la que invita el cuerpo a aflojarse. A lo mejor lo descubriste sola. Si lo descubriste sola, no tenés que creerme. Es tuyo. Ya sabes, porque yo te conté o porque vos lo descubriste, que cada exhalación invita al cuerpo a aflojarse. Tu mente se puede concentrar en el impulso suave que da la exhalación a aflojarse. O se puede concentrar en la relajación que todavía no llegó. La teoría es que enfocándonos en esa sensación de aflojamiento que viene con la salida del aire, vamos a ir profundizando ese aflojamiento. No se trata de relajarse, sino de sentir cómo la exhalación te propone aflojarte. Cómo cada exhalación insiste en que te aflojes. Fíjate si te gusta ese 1% de relajación que llega con la exhalación. O más
si tenés suerte allí, ¿no? Aunque sea ese porcentaje ínfimo que llega con la exhalación, la relajación que llega con la exhalación, ¿te gusta? ¿Es positivo? ¿Podés, si te gusta, ponerte a favor de aceptar esa invitación? Aceptar sin excusas, sin trabas, que tu cuerpo se afloje, con convicción, soltar el aire y sentir que el cuerpo se afloja. Como algo que va penetrando más y más en el cuerpo. No nos vamos a preocupar porque esto sea total, solamente la sensación en alguna zona. Te aseguro que en alguna zona vas a sentir esa influencia. ¿Será la boca? ¿Serán los hombros? Y cada vez que sueltes el aire, solo tenés que aceptar la invitación de aflojarte. Solo aceptar, solo ponerse a favor de esa relajación. Déjala llegar más allá, más profundamente. Anímate a que esto sea el alivio que buscas. No le pongas trabas. Entrégate a esa sensación de que caen los hombros, se aflojan los brazos, se alivia el rostro. Vamos a llevar la atención a los pies, sentir los pies. Ahora vamos a sentir las piernas, es decir, de la rodilla hasta el tobillo, sentirlas. Sentí esa zona, es solo sentir, percibir. Sentí los muslos. ¿Estás ahí sintiendo los muslos? Sentí la zona de los glúteos y las caderas. Sentí la espalda. Es solo sentir. Sentir los hombros. Sentí los brazos. Los codos.
los antebrazos, sentí las muñecas, las palmas de las manos, los dorsos de las manos, los dedos de las manos. Sentí el cuello. Sentí la boca, las mejillas, los pómulos. Sentí la nariz, los párpados, los globos oculares. Sentí el entrecejo, sentí la frente, sentí el cuero cabelludo, sentí el cuerpo en general. Durante unos segunditos simplemente nos quedamos sintiendo el cuerpo, a ver si nos es posible, como experimentando unos segundos de un estado de relajación, aunque sea mínimo. Vamos a comenzar ahora a respirar con más profundidad. Como activando el cuerpo, la inhalación trae energía. Y empezar a mover el cuerpito mientras dejamos que los ojos se abran. Desperezarnos. Movernos como nos haga falta. Nos vamos moviendo. Bien. Bueno. Técnicas de relajación hay miles, y podemos buscar en internet y encontrar la técnica de relajación que nos guste.
Si alguien no tiene técnicas de relajación, después me pide y yo le mando una técnica de relajación. Hoy lo que a mí me gustaría es que quede asentado que uno le es muy conveniente practicar una técnica de relajación. Creo que de alguna manera todas sufrimos cierto distrés. Por lo tanto, en todas estaría aconsejable que incluyamos técnicas de relajación. De alguna manera, y esto puede parecerle exagerado a alguno de ustedes, el no considerar la necesidad de relajarse puede ser también parte de nuestra inconsciencia. No darnos cuenta de la función que tiene eso, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, nos pasa que estamos muy cansadas. Las profes de yoga tienen estas experiencias, por ejemplo, de estar muy cansada y decir, me siento mal porque estoy cansada. Hacer una relajación y después de la relajación estás igual de cansada, pero relajada y ya te sentís bien. O sea que no era cierto que te sentías mal porque estabas cansada, sino porque hay una desarmonía que no es necesaria del todo cuando uno está cansado. Entonces, por ahí uno va a hacer la técnica de relajación a la noche y va a quedar planchado y lo que hizo es armonizarse, pero sigue cansado. En cambio, a lo mejor, si vos practicás la técnica de relajación a las 2, 3 de la tarde, lo que creías cansancio se te vaya. Porque resulta que no era cansancio, sino como una falta de energía, pero por falta de circulación de la energía. No por falta de energía. Entonces es re interesante experimentar esas cosas, donde a veces uno cree que está cansado, hace relajación y se da cuenta que no estaba cansado, sino que no podía disfrutar de la energía que tenía. Y otras veces está verdaderamente cansada, hace relajación y deja de sentirse mal, pero sigue cansada. Porque estar cansado no es malo, ¿no? También descubrir cómo una vez está muy cansado y no se puede dormir. O sea que uno está hiperactivado, pero con baja energía. O sea que activado y mucha energía no es lo mismo, ¿no? Entonces, cosas que nos va a ayudar mucho a ir descubriendo. Hablábamos entonces de determinados efectos del estrés y uno de ellos era cierta hiperactividad nerviosa, una hiperactividad muscular, estar tensa, y proponemos, aconsejamos la relajación. Pero resulta que también hay un exceso y una falta de calidad de la función cognitiva, del pensamiento, ¿no? Estar preocupada en forma continua, estar con el pensamiento al palo. Y de la misma manera que a veces uno tiene confundido el cansancio con la tensión, tiene confundido la hiperactividad mental con eficiencia mental, que nada que ver, ¿no? Uno está al palo con la mente, al repedo. Entonces, la idea sería poder calmar el pensamiento también. A veces, como el pensamiento también está influido y es energía, con relajarse el pensamiento se calma, pero no pasa siempre, ¿no? Y a la vez no es el entrenamiento más eficiente para el pensamiento la relajación. Lo digo de nuevo, dos cosas. O sea, siempre es buena la relajación para el pensamiento, pero a veces la relajación del cuerpo no deriva en el aquietamiento mental. Y segundo, la ejercitación de la relajación no es la técnica por excelencia para calmar el pensamiento. La técnica por excelencia para calmar el pensamiento va a ser por el momento la atención, es decir, una técnica de meditación. Atender, simplemente, nada más ni nada menos que atender. Atender es un despelote.
Uno atiende generalmente porque no tiene otra. ¿Qué es que no tiene otra? Es que generalmente atendemos a aquello que llama nuestra atención. Pero cuando nosotras decimos quiero atender a algo, por ahí nos podemos dar cuenta de que no era tan simple. Es como que yo toque o agarre cosas que me gustan y yo creo que yo manejo la mano. Pero cuando decido agarrar otro tipo de cosas no puedo porque la mano no me hace caso. Entonces, ¿me hace caso mi atención? Entonces, el entrenamiento de la atención va a ser fundamental en el tema del estrés. Va a ser fundamental para autogestionar el pensamiento. En ocasiones para dejar de pensar ciertas boludeces, pero principalmente para darme cuenta que pienso ciertas boludeces, ¿no? Darme cuenta de todo el pensamiento y de la calidad del pensamiento que cruza por mi mente durante el día. Esto es fundamental en el tema del distrés, porque en sí, ya sea para el yoga o para la psicología moderna, lo que a mí me estresa no son los acontecimientos, sino mi manera de interpretarlos. Y por lo tanto, va a ser muy importante que yo distinga el pensamiento, ¿no? Va a haber cantidades de sucesos que podrían cambiar totalmente el grado de incidencia en mí si yo los pudiera ver de otra manera. Otros no. Otros pueden ser intensos, ¿no? Aun cuando yo no me haga la película. Pero, ¿vieron que hay una frase que dice algo así como que de todas las cosas que me preocuparon que pasen, la mayor parte de ellas nunca pasaron? Y no sé si ustedes lo ven a eso, ¿no? El 90% de las cosas que uno tiene miedo que pasen, no pasan. O sea que uno se cagó a trompadas al pedo, ¿no? Pensando todo eso, ¿no? Le dio al sistema nervioso con todo eso. Entonces, si existiera un trabajo que nos ayudara a equilibrar eso, me parece que sería positivo aprenderlo. Y en este caso es la sencilla tarea de la meditación. Atender. ¿Cómo es esto? Che, pero ¿qué es la meditación? En este sentido, hasta acá, es sentarse y atender a la respiración un ratito. Es muy importante. Es central. Yo les aseguro que hay trucos que nosotros no distinguimos que tiene la mente para que uno no haga meditación. La estoy viendo a mi amiga Machi ahí que tiene un gorro espectacular. Ahí se ha puesto un gorro espectacular. Suponete vos que yo me enojo con la Machi, ¿viste? Tengo ganas de decirle algo, ¿viste? Y le digo, mira Machi, necesito hablar con vos. Y así, ¿viste? Vengo así, vehemente. Y ella me dice, sí, pero ¿podríamos hablar mañana? Si yo estoy enojado en ese momento, ¿no? Si yo estoy enojado en ese momento, yo quiero hablar en ese momento. Entonces me dice la Machi, no, ahora no puedo. Bueno, le digo yo, pero es muy importante. ¿Es apurado? Me dice. No, pero es muy importante. Bueno, si es importante hoy, va a ser importante mañana, me dice la Machi. Así que nos vemos mañana y mañana vos me contás. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que yo le encuentro la vuelta a mi ansiedad de ahí. Voy, me como un sándwich, ¿viste? 2 alfajores triple, me baño, me veo una película. El otro día seguro que me olvidé. Y viene la Machi y me dice, che, ¿hablamos de eso? ¿De eso qué? ¿No? Resulta que había una vehemencia en mí porque yo necesitaba canalizar el enojo. Entonces,
Que yo me enoje y que sea grave son dos cosas diferentes, porque si es grave, mañana sigue siendo grave, aunque se me haya ido el enojo. ¿A qué voy con esto? Que ahí la Machi me somete, ¿no?, a una prueba. A lo mejor esta lo hace de desgraciada, pero podría ser también que fuera una docente que me dice, bueno, vemos, y yo me doy cuenta de eso, ¿no? De alguna manera, la meditación nos muestra que no podemos tener un ratito de existencia, porque la existencia sin pantalla y sin alfajor triple duele, ¿no? Ah, no, pero yo no como alfajor triple ni veo Netflix. Sí, pero tenés que laburar. Y si no laburas te pones loca. No, yo me quedo ahí planificando y si no planificas te pones loca. O sea, un ratito de existencia sin ponerse loco. Entonces, en la meditación uno está trabajando el arte de existir sin ponerse loco. Un ratito donde yo solo estoy atendiendo, nada más. Y es un despelote hacerlo, pero es simplísimo. No solo que es un despelote hacerlo, sino que cuando aprendes a hacerlo y sos bueno en clase de yoga haciéndolo, generalmente durante el día no lo haces. Y resulta súper agradable y todo, pero es algo agradable al cual no hay deseo de volver. ¿Me explico? Es muy particular, ¿no? Yo he tenido problemas sociales, a mí me cuesta mucho la relación social, ¿no? Y lo he ido laburando con los años, pero a mí me ha costado mucho. Y determinadas cosas yo no sabía por qué me pasaban. Por ejemplo, yo iba a una reunión del cole, yo la pasaba bien, pero no volvía nunca más. Iba a un viaje con los compañeros, e iba al viaje, y si vos me preguntas cómo la había pasado bien. No era que yo sufría, mis compañeros me insultaban, me hacían bullying, pero no volví a ir nunca más. Con los años yo descubrí que era para mí muy estresante el relacionarme. No pasaba nada malo, pero para mí era estresante relacionarme. Entonces yo salir del cobijo de mi casa me era fuerte, aun cuando me fuera muy bien y lo disfrutaba. Pero el registro que me quedaba a mí es que yo estuve fuera de casa. El registro es que yo no estaba en mi zona de protección. Aun cuando todo era muy bonito lo que me pasaba. Entonces, resulta que de alguna manera uno no larga el alfajor triple por lo mismo. ¿Sí? Está en una zona de protección y vos decís, pero yo hice relajación, hice meditación, hice respiraciones en la clase de yoga y a mí me gusta mucho. ¿Por qué no vuelvo a hacerlo? Y porque en meditación uno queda a la intemperie. Una intemperie fabulosa, que cuando uno descubre cómo viene la mano es bárbara. Pero de alguna manera ese silencio es soltar el alfajor triple, la casa, el televisor. Es un ratito de existencia, ¿no? De apertura. Y el cierre en nosotros es defensivo, ¿no? Entonces es tenerse paciencia, ¿no? Técnicas de meditación hay un montón, atender a la respiración. Si soy muy inquieto, me anoto en Tai Chi y hago Tai Chi, es una forma de meditación en movimiento, de estar un ratito ahí. Puedo hacer asanas de yoga, a la vez que estoy armonizando la energía, estoy presente. Y a medida que yo le voy agarrando la vuelta, ya podré sentarme y atender la respiración un ratito, que es una técnica fabulosa, ¿no? Vos te vas a un encuentro de meditación, el más evolucionado te van a hacer atender a la respiración. Paga miles de dólares por un retiro y vas ahí y te van a hacer atender a la respiración, ¿no? Entonces, si vos tenés 5 minutos diarios para atender a la respiración, es una llave enorme. Ya, si vos venías a lograr conocimientos, bueno,
Este es el conocimiento. Sentate 10, 15 minutos diarios, 1 minuto hasta que logres 5, 5 hasta que logres 10, 10 hasta que logres 15 diarios y quedarse esos minutos allí y hacer una meditación. Pau. Hola, buenas noches. Hola, Che. Mi consulta es esta. Yo noté que con las técnicas de relajación, o sea, antes de empezar a hacer la meditación necesitaba practicar más veces las técnicas de relajación. ¿Sí? Estaría bueno combinar ambas, por ejemplo, hacer una técnica de relajación primero para poder después hacer la de meditación, o puedo partir directamente con porque con la de meditación no me alcanza a relajar. Es como que necesito hacer antes la otra técnica, la de relajación primero. Bien. Esa es mi pregunta. Bárbaro. Es ideal trabajar así, ¿sí? Es ideal, sirve decir yo hago relajación y gracias a que hago relajación puedo mantenerme atendiendo un rato, ¿sí? Y eso va a ser un paso interesante. Entonces diríamos, en un entrenamiento en meditación, me salgo del estrés, ¿no? En el estrés de hoy estamos hablando, che, sería bueno que te relajes, sería bueno que medites. Ese es el mapita de hoy. Ahora me salgo y hablo de meditación y digo, para algunas de nosotras, estaría bueno como paso 1 practicar relajación. Es más, esto podría responder a un montón de objetivos. Por ejemplo, abrir un hueco en la semana para practicar. Si la relajación me es más fácil, es posible que yo diga lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde practico relajación. Y con eso abro el hueco, me regalo un buen momento. También se aquieta mi mente, porque como mi mente se activa con el sistema nervioso simpático, cuando lo calmo, también mi mente calma. Entonces yo digo, bárbaro, ahora voy a empezar a trabajar meditación, que hasta el momento sería atender a algo. Entonces yo digo, voy a hacer 10 minutos de relajación y voy a quedarme atendiendo a la respiración porque me es posible hacerlo así. Y si yo atiendo a la respiración de entrada, me pongo loca, me duele todo, me levanto, le dedico unos adjetivos al Arturo y me voy, ¿no? Entonces me sirve. Ahora, ¿estoy meditando? No, estoy concentrándome. Estoy practicando atención. Está espectacular. Estoy en el paso 2. El primero era armonizar la energía. El paso 2 es atender. Empiezo a tratar de dominar mi atención. Mi atención va a ir avanzando en distintos sentidos. Es posible que el primer sentido sea que cada vez me hace falta menos minutos de relajación para empezar a atender. Sería glorioso. La otra es que durante el día empiece a aparecer la atención en determinados momentos. Sería otra manera de progreso, ¿no? Y otra manera de progreso sería que yo, en ese momento de atención, atenti a lo que sigue, me empiece a volver más perceptiva. Es decir, que yo ya no esté haciendo un esfuerzo para focalizar, sino que ya me quedo y recepto. Puede pasar esto, ¿sí? Ya empiezo a quedarme y a ser receptiva. Ahí empiezo a tener un vislumbre de lo que puede ser meditar. Meditar es abrirme a la experiencia. ¿Hasta acá va bien? El tema es que yo he hecho un poco artificial la experiencia a propósito. Mi experiencia es de un cuerpo relajado y de una mente serena. Y me estoy abriendo a la experiencia. Es como que yo te digo, mira, para que empieces a salir vos de tu casa, que sos desconfiada, suponete que te pasara eso, y relacionate con la amiga más amorosa y más confiable que tengas. Entonces, yo ya empiezo a abrirme a la experiencia. Y con mi cuerpo relajado y mi mente más serena, la experiencia es una amiga agradable.
Pero meditar con mayúscula va a ser abrirse a la experiencia tal como es, ¿no? Entonces va a ir habiendo una profundización donde en un momento para mí meditar y relajarse no sea lo mismo. El estado de relajación no sea requerido por la palabra meditación, ni para ponerme a atender. Es decir, yo ya atiendo sin hacer relajación, pues ya tengo esa destreza, ni considerar que el estado meditativo sería un estado de absoluta armonía. Porque es posible que en el estado meditativo me caiga una ficha y yo me cague llorando, ¿viste? Pero va llegando una cuestión de apertura. Entonces a mí me parece ideal empezar a trabajar con la relajación para abrir ese espacio, para que la mente logre atender, 2, y para que en un primer momento lo que hay que abrirse, a lo que hay que abrirse sea más agradable, ¿no? Sea más agradable y yo de a poquito vaya teniendo la experiencia de que abrirme es realmente positivo, porque no nos abrimos de loco, nos abrimos de amorosos, ¿no? Ahí, una vez decía alguien, yo se lo aprendí de ahí, que decía, hay distintas maneras de soledad. Una soledad es la geográfica, es el no estar con alguien. Otro tipo de soledad es que nadie comparta lo que yo pienso de las cosas, que nadie comparta conmigo mi manera de sentir las cosas. ¿Va bien? Ya les muestro dónde encaja. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar con mi hijo, con mi hija, y hacerle una compañía corporal bárbara, pero no estar en condiciones de que esa persona me cuente lo que piensa. ¿Entienden lo que digo? Porque tengo un nivel de fragilidad interna, un nivel de cerramiento mental que hace que si el otro me llega a contar realmente cómo ve la vida, yo no tengo otra que cagarlo a pedo, decirle que me desilusionó, que estoy preocupada por él, ¿viste? Entonces no le sirvo al otro. O sea que yo geográficamente me acerco, le hago un pegote, pero lo estoy dejando solo. ¿Me siguen? Entonces, mi falta de apertura de alguna manera genera un aislamiento. Porque el otro no me muestra, me muestra que no puede estar en contacto conmigo del todo. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, resulta que el cierre puede ser muy protector, pero no es tan lindo como uno cree. Entonces, el abrirse a la experiencia puede ser doloroso, pero es más pleno de lo que uno se imagina. Entonces, cuando yo puedo abrirme a mi hijo y tener una relación profunda, aun cuando no sea la imaginada, eso me llena. Pero yo tengo que soltar la imaginada para tener la plena. Bueno, eso mismo pasa con uno. Y con la vida en general. Entonces, lo que uno va buscando en meditación es abrirse a la experiencia. Entonces, ese paso que hoy diagramamos de alguna manera entre Pau y yo, diciendo la relajación, la concentración, la meditación de a poquito, es un paso amoroso a poder abrirse. Porque no es de malos que estamos cerradas, todas nosotras, todas. Desde esta teoría, todas, en un porcentaje. No estoy hablando de algunas que son cerradas y otras que no. Qué feo la gente cerrada, la ayudemos nosotros que somos iluminados. No, sino que hay un porcentaje de cierre en cada uno de nosotros, ¿no? Y ese cierre tiene una razón de ser. Es protector.
¿no? Es protector. Pero si uno se defiende contra lo que no se tiene que defender, se queda solo al pedo, ¿no? Entonces hay veces que el estrés va a venir por una falta de apertura. Y ese era el aspecto 3 que yo tenía que contar. ¿Se entienden? El aspecto 1 es relajarse para equilibrar esa hiperactividad del sistema nervioso. No te sale y estás con problemas de estrés, se te está cayendo el pelo, estás con dolor de panza, ¿viste? Bueno, por esto que aprendiste hoy, si te da la guita para hacerlo, y hacete hacer un masaje, 2 masajes a la semana. Si no podés evolucionar internamente todavía como para relajarte, y hacete hacer un masaje. Ay, pero no tengo plata. Bueno, qué sé yo. Te estoy diciendo lo que tenés que hacer. Masaje, bañate. Aquellos que les gusta la actividad física, no se queden con que relajarse solo se produce relajándose. Relajarse también se produce cansándose bien. Uno se preocupa al pedo en vez de salir a correr. Si todavía te dan las rodillas, salí a correr, ¿no? Si no, caminá, cansate. Pero tengo estrés, sí, pero fíjate si tu estrés, si vos trabajas en OCA, vieron que hay OCA, hay un servicio de entrega. Antes los de OCA, yo no sé ahora con todo esto, entregaban. Yo una vez hablé con un muchacho, dice, entregamos hasta 1000 cosas por día, es impresionante la cantidad de cosas que entregaban. Bueno, si vos trabajás en OCA, bueno, relájate nada más, ¿sí? Pero si vos estuviste haciendo trabajo intelectual todo el día, ¿no? Salí a caminar, salí a correr. Es fundamental. La Mariela Brizuela, que está ahí, que es una amiga, la Mariela Brizuela, ella de repente lo tiene pero lubricado eso, el tema de salir a caminar por el barrio, es un equilibrio. Ella trabaja en informática. Entonces, ella, el Mariano, salen a caminar. Bueno, ellos que trabajan en la informática, yo les aseguro que han ganado vida con todos estos años que han caminado. Lo que les podría haber pasado al Mariano, a la Mariela, si no hubieran caminado, esa caminata es fundamental, fundamental. Entonces, el primer bloque es relajarse, ¿no? Hacer actividad corporal, si no te sale relajarte. Hay distintas técnicas de relajación. Tenés plata para hacerlo, hacete hacer un masaje. Tenés una amiga o un amigo que te haga la gamba, se hacen un masaje. El lunes vos le haces masaje a él. Y el miércoles él te hace masaje a vos. Y canjean. ¿Se entiende la idea? Pero no sabemos hacer masaje. Pone cara de masajista y a la mierda. ¿Sí? Empezá a hacerle así en el cuerpo, vas a ver qué bien se siente. Que uno cierre los ojos y el otro le pase la mano en todo el cuerpo así. Bueno, no todo el cuerpo. Dijimos amigos, ¿no? Entonces, le pasamos la mano. Prueben con su pareja esta noche, con el hijo, con la hija. Uno se sienta así, deja caer los brazos, se sienta derechito y el otro durante 5 minutos lo peina, lo acaricia así. Pasa por los brazos, termina por la gamba, viste que está sentado por la punta de la pata. Así, 5 minutos háganle. Uno con los ojos cerrados y el otro lo peina así. Pasa por la espalda, por los costados, por el pecho, ¿sí? Y vean cuando abre los ojos. Cambia totalmente. Bueno, 5 minutos. Yo te hago lunes, miércoles y viernes, vos haceme martes, jueves y sábado. El tema es valorar la relajación y darle un lugar. Segundo paso, el aprender a atender. Desarrollar la capacidad de atención, entrenar la atención. Es fundamental. Yo cuando los ordenaba ahí a los 3 les decía, la hiperactividad, que sería o quedarse pegado en la actividad, sería un efecto del estrés. Lo combatimos, lo regulamos con la relajación. La hiperactividad, el pensamiento al pedo, ¿no? Lo regulamos con los trabajos de atención.
Y viene el tercero. ¿Cuál sería el efecto tercero? Esto es propio de meditación, de mindfulness. La evitación. No levitación, que es volar, ¿sí? Sino evitar. El evitar, ¿sí? El evitar es un efecto del estrés también. Se aumenta. Es decir, yo estoy nervioso, me como algo. Veo más tele, laburo más, pienso más. Y vos decís, pero si yo pienso, ¿cómo estoy evitando? Vos en un momento que estés ansioso, trata de atender a la ansiedad. Y vas a ver que escapas en pensamiento. Atender a la ansiedad te muestra lo difícil que es atender a la ansiedad. Vos querés que se vaya a la mierda, pero ni mirarla. Es como que viene alguien, viste, que vos le tenés bronca, viste, y dice, che, vino tal, atendelo, no, decirle que se vaya. No, pero decile vos, andá, decile, no, decile que se vaya. Bueno, con la ansiedad es así. Relajaciones, ducha, algo, pero que se vaya. Pero contactarse con la ansiedad, atender la ansiedad, ser paciente con la ansiedad, es un desafío muy grande. Por eso lo ponemos en el tercer paso. Relajarse, atender. El tercero es abrirse. Es lo que todo el día te dicen en las redes sociales, pero medio al pedo. Aceptar. Hay que aceptar. Sí, boludo, pero ¿cómo hacemos para aceptar? Es un quilombo aceptar, ¿no? Entonces, el abrirse a la experiencia, ¿no? En eso. Entonces, este tercer paso es abrirse a la experiencia. Es aceptar. Es la técnica más difícil de las tres. Y depende de las otras. Así como estábamos explicando ahí con la Pau, que a veces la atención requiere como paso previo la relajación, si bien no siempre es así, bueno, la aceptación requiere como paso previo la atención, ¿no? El poder atender a algo para observarlo y hacerlo con mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño. El tema es abrirse a la experiencia, es ser muy, muy amoroso con uno, porque si uno se cierra es porque duele, ¿no? Entonces hay que abrirse, no, boludo, no, cariñito. Entonces, va bien, che, se entiende por lo menos este planteo tan simple que hacemos hoy, ¿no? Hay muchísimo para hablar de estrés, pero en este caso, como para que nos llevemos un mapita más simple, tomamos esas tres cositas. Aprender a relajarse, incluir técnicas de relajación, incluir técnicas atencionales. Por ejemplo, mindfulness también te dice que si vos no lográs atender a relajarse, que en una comida al día vos atiendas al sabor de cada bocado, ¿no? Entonces comes disfrutando de cada bocado. Y ese sería un trabajo atencional. Atender es en un momento lo opuesto a pensar, porque el pensamiento desaloja la atención. ¿No le ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado cantidad de veces irme a bañarme y haber perdido la experiencia de bañarme por estar planificando. ¿Se entiende? No sé si se bañan ustedes. Primero que voy a preguntar, ¿se bañan ustedes, ¿no? Porque si no, no van a poder hacer la experiencia. Bueno, empiécense a bañar y cuando ya tomen esa costumbre así extraña de bañarse, ¿no? Uno haga la experiencia. Entonces hay un momento en el cual uno desaprovecha, ¿no? Desaprovecha esa experiencia. ¿Por qué? Porque el pensamiento desaloja la percepción, ¿no? El pensamiento en un momento desaloja la percepción. Y la percepción desaloja el pensamiento en un momento. ¿Sí? El atender verdaderamente serena la mente.
De ahí, cuando viene ese último paso que hablamos con respecto a lo que nos preguntaba Paola, o que nos aportaba Paola, uno, para empezar a ver qué es verdaderamente atender, tiene que empezar a abrirse, ¿no? A mí me gusta explicarlo esto así, ¿no? Si de repente Sonia me habla y yo quiero escuchar, ella estaría como emisora y yo como receptora. En el momento que yo empiezo a hablar, la Sonia me dice, ¿pero no me vas a escuchar? Más vale, porque yo cuando empiezo a hablar paso a ser emisor. ¿Lo entienden a esto? Yo cuando hablo soy emisor, ya dejé de ser receptor. Entonces la Sonia me dice, carajo, me dice, no me podés escuchar. Bueno, cuando yo atiendo, al principio la atención es solo focalizar. Pero la idea es que yo me ponga receptiva. Es parecido a escuchar a Sonia. Si yo estoy discutiendo mentalmente con lo que veo, si yo discuto mentalmente con lo que veo, no estoy receptiva, estoy hablando. Cuando yo choco con lo que veo, cuando mi mente opina, no, pero esto no puede ser así. Es lo mismo que hablar, estoy en emisor. O sea, no se puede ser receptor y emisor en el mismo momento. Entonces la idea es que yo sea receptiva, que sea receptora en meditación. Por eso la atención, que era el paso 2, se transforma en meditación si hay aceptación. Aclaración, aceptación no es resignación. Aceptación es reconocer la realidad que estoy viendo. Aunque me arremangue y me ponga a cambiarla. Pero para arremangarme y poner a cambiarla tengo que aceptar. Entonces, ¿me duele? Me duele. Ay, pero me tengo que resignar a que me duele. No. Pero para hacer un movimiento con respecto a mi dolor tengo que aceptar que me duele. ¿No? Ahí. Entonces, aceptación de la realidad. Y generalmente nuestra mente, no sé la de ustedes, pero la mía tiene una tendencia a querer que la vida sea como yo quiero, ¿no? Y después de que uno calla la mente y la vida sigue siendo como es. Siguen estando la cantidad de opciones que estaban, ¿no? Ahí. Acá me ponía una cosita, Lau me ponía... Es como desnudar el alma. Potente la frase. Sí, dice Maricel. Bien. Bárbaro. ¿Vamos bien hasta ahí? Última técnica entonces que tenga que ver un poquito con las tres cosas, ¿no? Hacemos como un repasito, como una representación de las tres cosas. ¿Por qué decimos representación? Y porque no podemos simular una aceptación que no tenemos por ahí, ¿no? Pero se puede como invitar, ¿no? Así como cuando estás con otra persona te ayuda a salir a caminar, otro dice, che, loco, vamos a caminar, te invita y por lo tanto fortalece. Bueno, yo de acá voy a tener esa función, ¿no? De invitarte a ver las cosas, ¿no? A relajarte, a concentrarte y a receptar, ¿no? Ahí. Vamos a probar, hacemos una última técnica, ¿sí? Y ya se van a comer. ¿Quién tiene hambre de acá? A ver, hay gente que tiene cara de hambre. No, ahí está, sí, bien, bárbaro. Entonces, aceptamos el hambre por el momento, nada más, ¿sí? Aceptamos el hambre y vamos a hacer una última técnica. La idea es una postura cómoda. Esto de la postura cómoda es para que el cuerpo se armonice y uno pueda atender más fácilmente. Cerrar los ojos decíamos que nos puede ayudar a no distraernos con los estímulos externos, a no activarnos con los estímulos externos, pero si una, por ejemplo, tuviera problemas para cerrar los ojos, no los cierra porque si no se activa más. Entonces los deja abiertos, mira un punto fijo para no distraerse. Llevar la atención hacia el cuerpo, sentirlo.
Y así sentimos la exhalación, esta función nuestra que nos invita a aquietar. La inhalación te ayuda a activar el sistema simpático cuando vos necesitas a la mañana, ¿viste? Para levantarte. La exhalación ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático, y más si es una exhalación suave, lenta pero no forzada para ser lenta. Y la exhalación invita a que la boca se suelte. La invitación también es para los hombros, los brazos, para el sistema nervioso que se aquieta. Y así esa invitación sigue, ¿no? Aun cuando yo me dedico a otra cosa, porque la exhalación todo el tiempo está trabajando para regular esto. Y uno se afloja más, se suelta, como recibiendo ese cariño que viene en forma de alivio corporal, regalarse ese alivio, ese bajar un cambio. Y voy a permitirle que siga tranquilo ese proceso mientras yo paso a este paso 2, que es sentir la respiración. El soporte de la atención es nuestra respiración. Para algunas de nosotros la respiración se hace más palpable en la entrada, o en la pancita o el pecho cuando se expande. Hay algún aspecto de la respiración que se hace más notable para cada una de nosotras. Ese aspecto lo vamos a observar. ¿Dónde se siente más la respiración? Y uno está haciendo la tarea 2, de llevar atención a esa sensación de la respiración. Miren qué simple, ¿no? Así como si entreno la motricidad de la mano o del pie, acá entreno la atención en sí misma. Y por lo tanto, si descubro que me voy, que he dejado de atender, amorosamente vuelvo a atender a ese aspecto de la respiración. Esto va a seguir fomentando la relajación y va a seguir ahí fortaleciendo nuestra capacidad de centrarnos más y más en algo, que en este caso es nuestra respiración. Consciente de que estoy entrenando esa función mía que es atender. Hasta puede darse que descubra que no está entrenada y que me cuesta. Qué bueno descubrir eso. Que se haga concreto este aspecto de poder focalizar la atención en algo. Te cuento que cuando va progresando esta función,
pronto uno empieza a dejar de esforzarse en atender. Es decir, ya simplemente percibís la respiración. Quizá puedas distinguir un porcentaje de esto ya, Fíjate. La respiración está ahí, es fácil sentirla, no hay un esfuerzo, es solo ponerte receptiva. Es simplemente receptar la respiración. Y qué lindo, ¿no? Porque no es controlarla, es sentirla nada más. Entonces se va volviendo un abrirse a la respiración. Un abrirse amorosamente a la respiración, un receptarla, como si abriera mis bracitos, receptara. Me abro a la respiración. No estoy yendo a ella como en la concentración, estoy receptándola. Y así como me abro a la respiración, me abro a cualquier sensación corporal. Me abro cálida y afectivamente a cualquier sensación corporal. No sé si alguna vez tapaste a alguien querido. Si has sentido calidez, esa calidez la tenés. Ahora la vamos a usar para receptar tu cuerpo. Te abrís cálidamente, sin juzgar las sensaciones de tu cuerpo. Por ahí podés sentir la necesidad de alivio amorosamente y en cada exhalación te la brindas. Cálidamente abrirse. Y con esta apertura, con esta calidez de receptividad, vamos a tratar de recordar sucesos de la semana anterior. Hoy estamos a lunes juntas acá. Entonces este cuerpito te acompañó en toda la semana pasada y viviste distintas cosas. Y la idea es recordar las cosas que viviste y cómo llegan a vos, sin juzgar, sin rechazar las cosas y tampoco tus reacciones, sino abrirte con ecuanimidad a la manera en que se sintieron los sucesos de la semana pasada. Una mente serena y un corazón cálido. Vamos como a imaginar o a recordar una sonrisa en el rostro. No la imagen exterior, la sensación de la sonrisa. Vos la conocés, contactate con ella, capta la calidez de una sonrisa. No estamos hablando de reírse, ¿viste? Es la sonrisa, es una acción en la cara que viene por relajación de la cara. La sonrisa es una fuerza o es la demostración de una fuerza cálida. Yo te aseguro que uno puede sonreír con el cuerpo porque es la misma energía que este cuerpo que necesita
calidez se fusione en una sensación de sonrisa, de calidez. Y con una mente serena que nos permite adentrarnos en lo emocional sin tretas del pensamiento. Es un abrazo cálido a uno mismo. Te voy a sugerir, si te da para llevarte una palma de la mano al pecho, apoyarla en el pecho, y si estás de acuerdo, repetir para vos estas frases que digo, repetirlas mentalmente puede ser. Que yo pueda sentirme bien, que yo pueda tener salud, que yo pueda ser feliz, que yo pueda estar tranquila, que yo pueda sentirme bien, que yo pueda tener salud, que yo pueda ser feliz, que yo pueda estar tranquila. Es un truco. Hablamos del futuro, pero para sentir esta energía en este momento. Es presente. Ahora libera tu mente para ver si aparece una frase personalizada o una palabra que vos, con mente serena y corazón cálido, te brindás a vos misma. Vos sabés la palabra más que yo. La decís mentalmente, la escuchás, la aprovechás. Vamos a volver a sentir la respiración, sentirla, como decir yo puedo enfocar mi atención en la respiración, puedo autogestionar este proceso, decido entrar en el pensamiento si quiero o puedo atender a la respiración como ahora. La mano queda donde más cómodo resulte y por unos segundos sentimos la respiración. Es muy importante ahora sentir la respiración y probar que podemos escuchar los sonidos exteriores, no solo la voz de la docente, sino de ahí donde estás, sin dejar de atender a tu respiración. Es decir, vos podés atender a la afuera sin dejar de atender a la adentro. Luego, con mucho cuidado, con tranquilidad, dejaremos que los ojos se abran, pero mantendremos el contacto con las sensaciones corporales. Porque queremos ver si es posible que aparezca el exterior sin que desaparezcan el interior. Si hay una destreza fabulosa a lograr con respecto al estrés, es que nosotras, estando atentas a la afuera, descubramos cómo el afuera impacta en el adentro. Estar ahí con todos esos receptores conscientes para saber qué me está pasando con lo que está pasando. Esa sensibilidad, desarrollar esa sensibilidad de sentir, ¿no? Todavía mientras estoy mirándote, ¿qué me pasa con mirarte? ¿Qué me pasa con lo que decís, ¿no? Y es una habilidad a desarrollar
para gestionar el distrés. Bueno, no va a haber otra que ir a comer. Ay. Bueno, gente, resumido entonces, ¿no? El tema del estrés es enorme, 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 enorme. Acá lo resumimos para que nos quede más fácil en 3 cositas. La primera es incluir en la semana algunas cosas de relajación. Sería muy importante para todas nosotras y más si estamos viviendo un proceso de estrés agudo, ¿no? La segunda, entrenar la atención. Es una regla fundamental, es una cosa muy importante. Y tercero, como lo hayamos podido captar, irnos abriendo, ¿no? Irnos abriendo en la medida de que no sea contraproducente, que sea amoroso, que sea cuidadoso, ¿no? La no evitación, la no tensión al pedo, la relajación. El no rumiar al pedo, la concentración, la práctica de la atención plena. Y la no evitación. En contra de esto, la apertura, la aceptación. Bueno, eso. Miro por las dudas, acá se han puesto algo ustedes. Tiki, tiki. Bárbaro. Bueno, cositas bonitas nada más. Agradecimiento mío hacia ustedes. Bueno, gente, le agarró frío a la Paola, pero tiene que ir a comer y a ponerse un saco. Vieron, se lo está dando así, ¿no? Vieron que cuando uno se relaja, y a Nomi también, sí, y a Nomi. Ahí anda la Maricel también, hace mucho que no la veo en presencia, la Maricel. No pude, ay. Besito. Muchas gracias, gente. Muy, muy, muy amable. Que anden muy bien. Suerte. Gracias. Por privado, cualquier consulta, lo que necesiten por privado después. Gracias. Que anden muy bien. Gracias. Chaucito. Suerte. Que anden bárbaro. Gracias, Gracias, profe. Gracias a ustedes. Que anden muy bien. Chaucito. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Chaucito. Gracias. Que anden muy bien. Denise, ahí te vi. Chaucito. Que anden muy bien. Profe, buenas noches. Chao, Julieta, que Profe, andes buenas bien. noches, a descansar y a comer algo. Sí. A comer. A comer. A comer. Chicas, chao. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Bueno, bárbaro, ojalá. Sí. Cancelaron. Que anden muy bien.